tiempo de devoción hacia el Señor, este tiempo de alabanza. Y vamos a estar entonando en estos momentos unas alabanzas para el Señor. Así que lo invito allá en su casa, que esté también alabando al Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Que mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida, bellas palabras de vida.
valiente, cariñosa, tal vez con defectos, pero tus cualidades más grandes que ellos. Desde niño me enseñaste que el amor de Dios es tan inagotable, y ese amor que me decías lo veo en tus ojos de noche y de día. Madre, tú has sido mi motor por años y yo no pierdo la esperanza de compensarte tus abrazos. Hoy yo podría decirte amo y no me alcanzarían los años. Quisiera devolver el tiempo, tener más días a tu lado, y es hermoso cuando mencionas mi nombre y junto a ello traes unas galletas con leche. Siempre tienes sonrisa más pura que el cielo, aunque a veces te falle y no haga lo correcto. Desde niño me enseñaste que el amor de Dios es tan inagotable, y ese amor que me decías lo veo en tus ojos de noche y de día. Madre, tú has sido mi motor por años y yo no pierdo la esperanza de compensarte tus abrazos. Hoy yo podría decirte amo y no me alcanzarían los años. Quisiera devolver el tiempo, tener más días a tu lado. Madre, tú has sido mi motor por años y yo no pierdo la esperanza de compensarte tus abrazos. Hoy yo podría decirte amo y no me alcanzarían los años. Quisiera devolver el tiempo, tener más días a tu lado. Madre, tú has sido mi motor por años y yo no pierdo la esperanza de compensarte tus abrazos. Hoy yo podría decirte amo y no me alcanzarían los años. Quisiera devolver el tiempo, tener más días a tu lado. Contigo todo es mejor. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa,
hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Buenas, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor y les invito allá en sus casas, junto con su familia, que estén abriendo la Biblia en el Salmo número 3 y vamos a leer todo el Salmo para la gloria del Señor. Ahí va a estar contenida la enseñanza de este tiempo y ahí el Señor nos quiere también transmitir algo para nuestra vida y para que lo podamos aplicar. Dice la palabra de Dios así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente, que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sean tu bendición. Amén. Antes de aprender lo que el Señor nos quiere mostrar en este momento, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Señor, gracias te damos por este momento de bendición, gracias porque podemos abrir tu palabra y en ella, Señor, encontramos lo que tú nos quieres transmitir. Gracias porque es tu voluntad revelada en nuestra vida, Señor, y es, Señor,
para nuestra enseñanza, para nuestra guía. Te pedimos, Señor, que sea ella obrando en nuestro corazón y sea ella transformando también nuestra mente. Amén y amén. Muy bien, este Salmo número 3, nos va a hablar acerca de un hombre o de un personaje bastante importante que hasta el día de hoy para la nación de Israel es uno de las personas más influyentes que ha existido en su historia. Y esa persona de la cual les quiero hablar es el rey David. Y en este Salmo, David está pasando por un momento difícil. ¿Cuál es ese momento difícil por el cual David está pasando? Es la rebelión de su hijo Absalón. Tenía problemas con su hijo, pero no cualquier clase de problemas. Absalón era el hijo preferido de David. Él lo veía como el futuro rey de Israel. Absalón era hijo de David por parte de una princesa que él había tenido también como mujer. Y por lo tanto David lo veía como el heredero al trono. Todos esperaban que Absalón gobernara, lo mismo que sentía David, pero pues Absalón tomó una decisión errónea. Y esa decisión fue rebelarse en contra del reinado de su padre David. Y no solamente le bastó con rebelarse, sino que además quiso quitarle el reinado. En este salmo, David está huyendo de su hijo Absalón. Ahora, meditemos un poco en el problema cual está afrontando David. Pensemos un poco si tuviéramos que pasar por ese mismo problema, que uno de nuestros hijos, que una de las personas que queremos esté en contra de nuestra vida, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Qué sería ese momento? Sería un momento de angustia, sería un momento de dolor, de sufrimiento. Y David entendió eso también. Pero David entendió algo aún superior que nosotros debemos entender en este momento. Y ese es el tema justamente de la enseñanza, que el creyente debe confiar en Dios en medio de la angustia. El creyente debe poner su confianza en Dios en medio de la angustia, a pesar de que el problema parezca un problema que inclusive es imposible a nuestra manera de ver la vida de quitarse. Vamos a leer entonces el versículo número 1 y vamos a notar 3 cosas a través de este salmo en cómo David demostró que confiaba verdaderamente en el Señor en medio de la angustia. Vamos a leer el versículo 1. Dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. ¿Qué fue la primera cosa que David hizo para confiar en Dios, confiar su problema al Señor? Lo primero fue que contó su problema a Dios. En primer lugar, David cuenta su problema a Dios. O sea, está mirando a Dios como su amigo. David está mirando al Señor como el ser que está pendiente de sus necesidades. ¿Había la necesidad de David de contarle los problemas al Señor para que el Señor supiera qué estaba pasando? No, el Señor lo conoce todo. Entonces, ¿por qué razón David cuenta su problema a Dios? ¿Cuál es el motivo de que él le cuente al Señor su dificultad? Es para que David pudiera descansar en el Señor. Es para que David pudiera dejar sus cargas en las manos poderosas de nuestro Dios poderoso, de nuestro Dios Señor. O sea que cada vez que estemos pasando por momentos de angustia, para poder confiar en el Señor, debemos dejar y contarle nuestros problemas al Señor. Ahora, ¿cómo lo hizo David? La primera frase va a indicar mucho acerca de cómo David contó sus problemas a Dios. Lo primero que hace es decir: oh Jehová. En el original, esto es un llamado al Señor. En otras palabras, David estaba llevando a Dios su problema. David estaba invocando a Dios para llevarle su problema. O sea que David no pensó primero en los psicólogos, no pensó primero en su esposa, no pensó primero en sus amigos, no pensó primero en el pastor, en un consejero, sino que David, al primero que le contó sus problemas, al primero al cual recurre él para llevarle sus problemas, es a Dios. Al primero al que va
es al Señor. Eso nos da a entender algo para nosotros hoy en día. Y es que en vez de llevarle los problemas a otra persona, debemos contarle y llevarle nuestros problemas ¿a quién? A Dios. Ahora, cuando él expresa esta frase a Jehová, le está diciendo al Señor: Señor, escúchame. Señor, te tengo que decir algo. Señor, apelo a que tú eres mi amigo y necesito comentarte lo que está sucediendo. No lo comentó porque el Señor no lo supiera, sino que lo comentó para dejar sus cargas en él. Bien, David recurre a Dios por su problema o en su problema. Eso mismo debemos hacer nosotros al contarle al Señor nuestros problemas. Ir primero a Él, que Él sea el primero al cual nosotros descarguemos todas nuestras dificultades. Y también el versículo 1 sigue diciendo: ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? David empieza a mostrarle el problema a Dios, aunque Dios ya lo conocía, para indicarle cuáles eran sus cargas. Su carga principal era que se habían multiplicado los adversarios, o sea, los enemigos que tenía David, porque David tuvo muchos enemigos durante todo su reinado, se habían multiplicado en ese momento, empezando por su hijo. Su hijo había hecho que los demás enemigos que ya se habían calmado se volvieran tras de él. O sea, David estaba en un momento de angustia. Pero miren que en esos momentos de angustia, David se dirigía perfectamente hacia el Señor. ¿Y qué hacía David con esto? Desahogarse, porque no tenía un amigo confiable al cual le podía transmitir esa angustia por la cual estaba pasando. David se desahoga con el Señor. Le está contando las dificultades que no le puede contar a cualquier persona, porque no podía confiar en ninguno. Cualquiera de los que estaban ahí podría utilizar esas palabras en contra de David, mostrárselas a Absalón y ser un momento de tropiezo para el rey de Israel en esos momentos. David nos quiere enseñar, bueno, el Señor a través de David nos quiere enseñar algo importante. Y es que en los momentos en que no tengamos confianza en nadie ni podamos contarle nuestros problemas a nadie, ahí está Dios. Nos podemos desahogar en Él. Qué mejor Él que no se lo va a contar a ninguno. Qué mejor Él que no lo va a utilizar en nuestra contra, sino al contrario, nos va a dar la fortaleza para salir de ellos. Muchos son los que se levantan contra mí. O sea, muchas son las personas que buscaban matar a David. Tremendo el problema por el cual pasaba el hombre de Dios. Tremendo la dificultad. Tremenda la dificultad que estamos pasando en estos momentos. Después de esto va a venir una crisis económica fuerte. Van a venir otro tipo de crisis. Pero aún así, en medio de esos momentos, nosotros debemos confiar en el Señor. Muchos son los que dicen de mí, versículo 2, no hay para él salvación en Dios. Inclusive sus enemigos decían, ya no hay nadie que te salve, ni el mismo Dios te va a salvar de estas circunstancias. A veces hay personas que nos lo dicen, o inclusive no nos lo dicen, pero nuestra mente como que lo está indicando. De esta situación, de esta crisis, ni Dios te va a poder sacar. De este momento de crisis, ni siquiera el Señor se va a acordar de ti. Y más cuando hemos cometido errores, como en el caso de David con su vida. Pero el Señor nos dice que podemos contarle nuestros problemas a Él. Entonces, en primer lugar, debemos contarle nuestros problemas a Dios. En segundo lugar, ¿qué hizo David? Fijó su mirada en Dios. David fija su mirada en Dios, concentra su esperanza en el Señor. Versículo 3. Mas tú, miren, utiliza para dar contrariedad a todo lo que viene hablando. A pesar de que mis enemigos, a pesar de todo esto, ahora viene algo diferente. Tú eres el diferente. Tú, Jehová, tú eres el que vas a marcar la diferencia. En otras palabras, de ahora en adelante no me voy a enfocar en esos problemas, no me voy a enfocar en ellos, sino que voy a enfocar mi mirada y voy a fijar mi mirada ¿en quién? En ti, mi Dios. David se enfoca o fija su mirada en Dios. ¿Y cómo lo hace? Enfocando o enfocándose en el poder de Dios. Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. ¿Qué es la primera descripción que da David del Señor? Que era el escudo, o sea, que era la protección, que era
el que lo iba a cuidar de cualquier mal pensamiento, de cualquier enemigo, de cualquier persona que le quisiera hacer daño. En otras palabras, estaba diciendo, tu poder es más fuerte, tu poder puede. Cuando David expresa esto de mi gloria y el que levanta mi cabeza, se estaba enfocando hacia qué, hacia la esperanza que él podía tener en el poder de Dios. Solo Dios lo iba a poder sacar de esa dificultad, y David enfocaba su poder a eso. David sabía que eso era lo único que iba a poder librarlo a él de cualquier situación. No era ni el dinero, porque era un rey bien rico, no era ni el ejército que tenía, porque también tenían personas que lo apoyaban, ni tampoco era el hecho de que él fuera rey. No, era Dios, el escudo y la gloria de David, el que era capaz de levantar la cabeza de él. Versículo 4: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. David se enfoca, para poder fijar su mirada en Dios, en el consuelo divino, en el consuelo que Dios le podía dar. Con mi voz clamé, en otras palabras, lo llamé en oración. Hablé con Dios a través de la oración. ¿Y qué hizo el Señor? Le respondió. ¿Qué pasa cuando el Señor nos responde? Que hay consuelo en nuestra vida, que hay tranquilidad, que hay paz. Pensemos un poco en esos momentos en los cuales estamos pasando por... Muchas veces oramos, estamos pasando por dificultad, muchas veces oramos, muchas veces le pedimos al Señor y parece que no hay respuesta. Parece que como que el Señor se olvidó de esa petición o de esa oración que le dimos. Pero la realidad es que el Señor responde, el Señor respondió, solo que todo se va a dar de acuerdo a su tiempo. Y David tenía claro eso. David sabía que su consuelo era que el Señor le iba a responder en el momento indicado. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. David sabía que la respuesta del Señor iba a llegar en el momento indicado. Y también, además, para poder fijar su mirada en Dios, David se enfocó en la seguridad divina. Versículos 5 al 6. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Este versículo es muy especial porque a muchos de nosotros durante nuestra infancia nos lo enseñaron. Casi siempre lo utilizaban para que pudiéramos dormir bien. Pero el salmista David, el rey David, lo hace indicando que él tenía seguridad en el Señor. ¿Cómo se iba a acostar este rey si tenía miles de enemigos que inclusive iban a aprovechar la noche, que era el momento más indicado para atacar, para dañar sus tropas y para dañarlo a él? ¿Cómo podía dormir tranquilo? Sencillamente porque él había enfocado su mirada en la seguridad divina, en la seguridad de Dios. Dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Él sabía que el que estaba detrás de él era Dios, y que ni aún sus enemigos, así lo planearan, podían hacerle daño si él no daba permiso. Las cosas que están a nuestro alrededor no nos pueden hacer daño, ni la pandemia, ni las consecuencias que vienen tras ella nos pueden hacer daño si el Señor no lo permite. Por eso, si confiamos verdaderamente, si enfocamos nuestra mirada en la seguridad divina, no debemos temer al mañana, no debemos temer a las circunstancias, porque Dios está con nosotros. Y dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. O sea, no temeré contra un ejército que venga contra mí, porque yo sé que por encima de ese ejército está el poder de Dios, está el Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni siquiera el coronavirus, ni siquiera nada de lo que está sucediendo. Así que fije su mirada en el Señor para que pueda confiar en Él en medio de esta pandemia. Concéntrese en eso, hermano, concéntrese en eso, amigo, y verá que va a tener la paz también de parte del Señor. Y en tercer lugar, versículo 7, dice, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición.
Interesante, ¿no? Lo que dice David en estos dos versículos. ¿Qué era lo que quería, en tercer lugar, David mostrar, o que nosotros debemos tener en medio de la angustia para poder confiar en Dios? Y es que David recordó la protección divina. David recuerda la protección de parte de Dios, que Dios lo iba a proteger, o que Dios lo estaba protegiendo. Dice: levántate, Jehová. En otras palabras, le está pidiendo al Señor que demuestre su protección de una manera pacífica y de una manera amorosa. No lo estaba haciendo imponiendo ni declarándole al Señor eso, sino que lo hacía rogándole al Señor que obrara a través o a favor de él. Levántate, Jehová, es un clamor. Sálvame, Dios mío. David conocía algo del Señor, y es que Él tiene la salvación para cualquier circunstancia. La salvación entonces viene de Dios, y David conocía eso. David recordó que la salvación viene de Dios. O sea que en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, para poder confiar fielmente en el Señor, debemos recordar que nuestra salvación no viene de la economía, no viene del dinero, no viene de otras cosas, sino que viene directamente del Señor. ¿Está usted confiando en esa promesa de Dios? ¿Está confiando en lo mismo que confiaba David? Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, dice el versículo 7. ¿De qué está hablando David ahí? Está hablando del pasado. Está recordando lo que el Señor había hecho ya en el pasado con sus enemigos. Recordemos que desde el principio David, antes de comenzar a reinar, pues tuvo enemigos fuertes. El primero de ellos fue Goliat, ¿no? Este hombre que casi medía 3 metros, al cual tuvo que enfrentar cuando apenas tenía 17 años. El Señor le dio la victoria, aunque todo parecía que estaba en contra de David, aunque todo parecía que estaba en contra de las circunstancias y parecía ganador Goliat. El Señor le dio la victoria con un arma bien simple, que fue una honda y una piedra que impactó la frente de Goliat. Miren cómo el Señor había obrado, y eso lo estaba recordando David. No solo era Goliat, sino que eran los otros enemigos que ya había tenido anteriormente. Los filisteos, cuando estuvo a punto de morir también, tuvo que hacerse el loco. Cuando enfrentó al enemigo tal vez más duro que tuvo que enfrentar, que fue el rey Saúl, y aún así el Señor lo libró de todos ellos. Estaba recordando entonces la protección de Dios. Recordemos esos momentos en los cuales el Señor nos ha protegido. Antes de que todo esto sucediera, de que todo esto pasara, también habíamos pasado por momentos difíciles, en los cuales inclusive a veces la economía no se veía tan fácil. Pero el Señor nos ha cuidado durante esos momentos también. Nos ha protegido de las cosas malas. Concéntrese en eso. Concéntrese que el Señor lo va a seguir haciendo. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. O sea, Dios había destruido a todos los enemigos de David y le había dado la victoria. Y David sabía que si era la voluntad del Señor, en ese momento también le iba a dar esa victoria, inclusive sobre su propio hijo. Algo para aclarar: David no quería que Absalón muriera. En sus planes no estaba eso. En los planes del Señor sí, pero en los planes de David estaba perdonar a su hijo, castigarlo tal vez, y que él entendiera que la rebeldía que había cometido debía cambiar. Pero el Señor, a través de uno de sus generales, permite que Absalón muera y le da la victoria a David. Y David finalmente en el versículo 8 dice: las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. David recuerda la bendición del pueblo de Dios. David recuerda que el Señor tiene una bendición para su pueblo. En estos momentos era para el pueblo de Israel y se incluía él mismo. Hoy para nosotros es la iglesia, ¿cierto? Es incluyendo a nosotros como el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué bendición quiere el Señor que recordemos? Lo que David decía aquí: la salvación, la liberación de cualquier mal viene de parte de ¿quién? De Dios. Primero, que recordemos lo más importante que Él ha hecho para nosotros en cuanto a liberarnos, y es liberarnos de la carga del pecado, liberarnos de ir al infierno, liberarnos de ir a la condenación eterna. Segundo, liberarnos de estar esclavos por siempre de ese pecado. Y en tercer lugar, liberarnos de las costumbres del mundo. Miren lo que ha hecho el Señor, miren todo lo que ha hecho la salvación en nuestra vida. ¿Eso de quién vino? ¿Porque usted fue el mejor? ¿Porque usted eligió esa salvación? No,
Esa salvación vino exclusivamente del Señor. Ni fue porque un pastor le predicó, ni fue porque... No, fue el Señor obrando en su corazón. Así que enfoque o recuerde más bien la protección divina en su vida. Si usted hace eso, va a poder confiar en el Señor en medio de la angustia. Recuerde entonces que para poder confiar totalmente en el Señor en medio de los momentos difíciles, usted debe contarle sus problemas a Dios, fijar su mirada en Dios y recordar la protección de Dios. Si hace eso, Dios estará con usted, Dios estará dándole paz en todo momento. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, pero antes de orar, quiero pronto darle un mensaje a cada uno de ustedes, hermanos. Recordemos que en los momentos difíciles, recordemos que en todo esto que está ocurriendo, lo más importante que debemos tener en nuestra vida es la confianza en Dios. Así que si en cualquier momento el Señor, a través de las autoridades, permite que volvamos a la iglesia, pues confiemos en el Señor de que Él nos va a librar. Vamos a tomar todas las medidas necesarias. Vamos a tomar todos los consejos de parte del gobierno para hacer las cosas de acuerdo a la ley. Pero debemos confiar que el Señor nos va a proteger de cualquier mal. Debemos hacerlo, sí, prudentemente. Para los amigos que nos escuchan, para las personas que nos escuchan hoy que no han creído en el Señor, para que usted pueda tener confianza en Él, primero tiene que entregarle su corazón. Primero tiene que entregar su vida. Si usted entrega su vida al Señor, de verdad va a sentir un cambio, va a sentir algo diferente. Y eso lo va a llevar a que usted pueda tener una relación con Dios y confiar en Él. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Señor, porque nos has cuidado. Gracias porque nunca nos abandonas. Y en medio de la crisis, del momento de angustia, como David lo sufrió, podemos confiar en ti. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Llénanos, Señor, de esa paz, de esa tranquilidad que tú das. Que tu Espíritu Santo nos recuerde eso todos los días, que debemos confiar en tu amor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, que tengan una excelente